Esta mañana hemos tenido la videoconferencia con todo el sector del turismo, donde hemos tratado, entre otros temas, la fase de posconfinamiento y los protocolos, también las ayudas económicas, tanto más dirigidas a paliar el impacto fuerte como las más de estímulo, como el bono, la campaña. También hemos hablado del informe, el informe de impacto económico que hemos elaborado desde el departamento a través de una plataforma online, a través de recogida con varios cuestionarios, donde hemos cuantificado una pérdida de más de 130 millones de euros y más de 3.700 puestos de trabajo afectados. Como digo, es un cuestionario, se han recogido los datos hasta el 21 de abril, hemos tratado de recoger toda la representación del sector del turismo, desde los establecimientos, los alojamientos, de las agencias de viaje, las empresas organizadoras de eventos, las guías de turismo, el turismo activo, etcétera. Por tanto, es un indicador, no es la cifra global de lo que pudiera ser todo el sector, pero ya es un buen indicador de en qué se ha cuantificado el COVID en el sector del turismo. Hemos hablado de la necesaria importancia de trabajar bien la fase de posconfinamiento y, sobre todo, de tener unos buenos protocolos y poder contar ya con un escenario, al menos de hipótesis de trabajo, de cuándo podemos abrir el sector del turismo, siendo muy conscientes de que va a tener diferentes velocidades de salida y que no va a ser lo mismo para todos los segmentos, pero el sector sí nos ha transmitido esa importancia de poder ir trabajando no solo en los protocolos, que son fundamentales, sino también en un posible escenario de plazos, pues para ir también ellos saber con qué pueden contar de cara a verano y de cara también a la próxima temporada de otoño y de invierno. La verdad es que ha sido una reunión muy productiva, son más de 11 asociaciones las que con una voz única, y la verdad es que eso facilita mucho el trabajo y la interlocución con el departamento. Hemos tratado todos estos temas y a la tarde, en la sectorial que tenemos con el Ministerio, pues trasladaremos estas inquietudes y a su vez les iremos informando. Hemos hablado de las ayudas económicas, del fondo que hemos anunciado desde el Gobierno vasco de 30 millones de euros, que está enfocado principalmente para los sectores del comercio, de la hostelería y del turismo. También hemos hablado de las órdenes del departamento que en el próximo Consejo de Gobierno ya vamos a llevar para adicionalmente ayudar también a estos sectores, y de nuestro interés e intención de trabajar en un bono también dirigido a la hostelería y al turismo, además del comercio. También hemos compartido las campañas de promoción, una que va a arrancar próximamente, y campañas más dirigidas institucionales y también de estímulo una vez que podamos ya ir reabriendo la actividad. Así que, pues todo esto hemos tratado y, como digo, seguimos manteniendo una interlocución con el sector con una periodicidad lo más corta posible, y les vamos informando de todas las actuaciones que venimos trabajando también con el Gobierno central y con el propio Ministerio de Turismo.